Capítulo 20. Matar anti-desaparición Jinx. Fue el primer pensamiento que vino a su mente y de inmediato se puso alerta. Una sensación de peligro se apoderó de él. Las décadas pasadas en el campo de batalla no se habían borrado después de solo 1 año y medio de paz. Sus instintos no habían desaparecido. Pero Bellatrix aún no se había levantado de donde había caído cuando un grito llegó detrás de ellos. Avada Kedavra. Con los ojos muy abiertos por el miedo y la incredulidad, Bellatrix solo tuvo tiempo de girar la cabeza hacia el grito y ver cómo un rayo de luz verde volaba hacia ella. Sin embargo, habiéndose alertado desde el mismo momento en que fallaron en desaparecer, Ari reaccionó instantáneamente. Apuntó su varita a la maldición asesina entrante y dijo con calma: Avis. Una bandada de más de 20 pájaros amarillos salió volando de la punta de su varita y lanzó la maldición asesina supuestamente imbloqueable. Era un truco muy simple para bloquear la maldición asesina, pero muy pocas personas tenían la presencia de ánimo para usar este hechizo de tercer año contra la infame maldición. Opugno. El pájaro que había sido golpeado por la maldición asesina cayó al suelo sin vida, pero los otros 19 se lanzaron de cabeza a sus objetivos. No estaban destinados a causar ningún daño real, solo para distraer a sus oponentes. Sus enemigos los desvanecieron rápidamente, pero habían cumplido con creces su propósito. En cuanto a Bellatrix, su corazón latía como si fuera a salirse de su pecho. Ella había pensado que iba a morir. Por primera vez en su vida, maldijo el hecho de que estaba usando tacones altos. Su vanidad y orgullo por su apariencia física casi la habían llevado a perder la vida. Pero cuando la maldición asesina fue bloqueada por un hechizo tan banal, cualquier niño de 12 o 13 años podía conjurar una bandada de pájaros. Miró al niño frente a ella sin comprender. Aguamenti. Un torrente de agua salió de su varita y comenzó a flotar mágicamente como una cortina, en una esfera alrededor de ellos. Era una gran cantidad de agua. Buena chica, susurró Harry hacia su varita. Podía sentir a través de su conexión que la varita de fibra de corazón de abeto y dragón estaba dando todo para amplificar sus hechizos mágicos. La varita se había vuelto casi caliente al tacto debido a la intensidad de su poder mágico y temblaba por el poder de sus hechizos. La varita luchadora de antes ahora era como un niño ansioso que estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para complacer a sus padres. En su alabanza, la varita envió una corriente de calor a través de su brazo. Era como si estuviera cantando de alegría por ser finalmente reconocido. Incluso el propio Harry no pudo evitar contagiarse de su entusiasmo. Incluso se olvidó de fingir ser solo un niño de 12 años. Se olvidó de que se suponía que no debía lanzar hechizos de forma no verbal. La enorme cortina de agua seguía flotando a su alrededor como una cúpula protectora cuando arcos de electricidad chisporrotearon en la punta de su varita y golpearon el agua. El agua todavía crepitaba visiblemente con arcos de electricidad blancos y azules, cuando usó un hechizo de destierro de área de efecto para lanzar el agua electrificada hacia afuera. Gritos de agonía procedían de algunas de las personas que los rodeaban mientras los dejaban inconscientes o los mataban. Ocultos por túnicas negras y con máscaras de calaveras en sus rostros, de los 10 originales, solo 7 siluetas seguían de pie alrededor de Harry y Bellatrix, con hechizos protectores alrededor de ellos. Los otros 3 habían caído inconscientes o habían muerto. Fue entonces cuando Bellatrix finalmente se recuperó de su sorpresa y se puso de pie. Con un simple movimiento de su varita, sus elegantes y sexys zapatos negros de tacón alto se transfiguraron en un par de botas. «Entonces supongo que Voldemort ha vuelto», dijo en tono de conversación como si no hubiera estado a punto de morir hace unos momentos. Las personas que los rodeaban vestían los mismos atuendos y máscaras que los mortífagos solían usar en la guerra de hace una década. ¿Te atreves a pronunciar su nombre, moza?, gritó una de las 7 personas encapuchadas que los rodeaban.
A juzgar por su voz, era un hombre. Dejó caer su encantamiento protector y apuntó con su varita a Bellatrix. Un rayo de luz amarillento comenzó a formarse en la punta de su varita, solo para extinguirse repentinamente una fracción de segundo después. No hay maldiciones que rompan huesos para ti, aficionado. Jaja. Bellatrix se rió, habiendo reconocido el movimiento de la varita y lanzado la contramaldición antes de que el hombre pudiera terminar de lanzar su hechizo. Fue el turno de Harry de mirarla sorprendido. Lo que había hecho era algo de lo que solo los maestros de duelo eran capaces. Magos como Severus Snape de su vida pasada, o de la talla de Voldemort y Dumbledore. Parecía que pasar los últimos 10 años en paz no había disminuido sus habilidades con la varita en lo más mínimo. Los 7 mortífagos se quedaron momentáneamente en silencio ante su demostración de habilidad y su burla. A pesar de las máscaras que llevaban, Harry podía sentir su inquietud. Al principio, había 10 de ellos. Se suponía que su trabajo era fácil. ¿Cómo es posible que 10 hombres no puedan cuidar solo de una mujer y un niño pequeño? Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, 3 de ellos habían sido eliminados. Ahora, a pesar de ser 7 contra 2, ya no se sentían tan seguros. No esperas pelear contra 7 de nosotros y ganar, ¿verdad? Uno de los mortífagos comenzó a decir. Ríndete y te prometo que dejaré ir al chico. ¿Te preocupas por él, no? Un chico tan joven y prometedor, descendiente del mismísimo Salazar Slytherin, ¿no sería una vergüenza para él morir aquí? Tiene un futuro brillante por delante, lo que fuera que iba a decir no lo dijo porque, en el momento siguiente, cayó al suelo gritando de agonía. Crucio. Fue Bellatrix quien lanzó la maldición. Por primera vez desde que empezó a vivir con ella, Harry la vio realmente enfadada. Afortunadamente para el que sufría bajo su maldición, Bella se vio obligada a cancelar el hechizo y usar su varita para desviar una maldición peligrosa proveniente de uno de sus compañeros mortífagos. Fue como si el rayo de luz púrpura encontrara un espejo cuando se encontró con su varita porque fue redirigido hacia un lado, hacia otro hombre encapuchado. El desafortunado mortífago aulló en agonía cuando sus globos oculares estallaron en su cráneo. Murió en el acto. Por mucho que a Harry le hubiera gustado ver la gracia con la que la bella y mortal bruja estaba sorteando los hechizos de sus atacantes, temía por su seguridad. No podía dejarla pelear sola contra 6 de ellos. Apuntó su varita a uno de los mortífagos y dijo: Imperio. El hombre en cuestión se rió. ¿Crees que un mocoso como tú tiene la fuerza de voluntad para hacerme obedecer? Sus palabras hicieron que sus amigos se relajaran, engañándolos haciéndoles creer que la maldición Imperius del niño había fallado, como se suponía, considerando que era solo un niño pequeño. Sin embargo, incluso mientras se reía y decía esas palabras, el mortífago Imperius levantó su varita y apuntó a uno de sus compañeros. Su objetivo cayó al suelo con un agujero ensangrentado en la garganta, cortesía de una maldición penetrante en la parte posterior de su cuello. El campo de batalla descendió al caos. Solo quedaban 4 mortífagos hostiles y un Imperius, bajo el control de Harry ahora. 2 de ellos comenzaron a lanzar maldiciones a Bellatrix, mientras que los otros 2 se volvieron para atacar a Harry y al hombre que estaba controlando. Una sonrisa involuntaria apareció en su joven rostro. Era una sonrisa de burla y disgusto. ¿Caos? Prosperó en eso. El mortífago Imperius comenzó a lanzar maldiciones mortales con salvaje abandono, sin preocuparse en lo más mínimo por su seguridad, sin tratar de parar, bloquear, desviar o esquivar ningún hechizo. Sus ataques frenéticos derribaron a uno de sus antiguos amigos, pero también cayó ante la maldición asesina del otro mortífago. El último mortífago sobreviviente del equipo que se dividió para lidiar con Harry apuntó su varita hacia él y lanzó de nuevo. Avada Kedavra. ¿Es ese el único hechizo que sabes lanzar? ¿Qué más puedo decir además de, como maestro, como perro?
Ari se burló mientras casi perezosamente conjuraba a otra bandada de pájaros que bloqueaba la maldición asesina. El mortífago maldijo por lo bajo con frustración. No podía entender cómo habían caído 5 de ellos a manos de un niño de 12 años. Mirando la expresión burlona en el rostro del joven, inexplicablemente, un sentimiento de terror se deslizó en su corazón. Expresó el terror que sintió cuando vio que la bandada de pájaros amarillos que volaba hacia él se transfiguró repentinamente en serpientes. Una ola de fuego salió de la punta de su varita e incineró a todas las serpientes que volaban hacia él, pero, al momento siguiente, su propia máscara de calavera desapareció repentinamente de su rostro, y apareció otra serpiente en su lugar, enroscada alrededor de su cabeza. Era una víbora. «Deme misericordia, por favor». Sintiendo que su muerte se acercaba, el mortífago suplicó misericordia desesperadamente. Un breve siseo salió de la boca de Harry. «Mátalo». Cuando se trataba de los que lo atacaban o de los que amaba, la palabra misericordia ya no existía en su vocabulario. Pensando que habían intentado matarlo a él y a Bellatrix, observó con indiferencia cómo la víbora hundía sus dientes venenosos en la mejilla del hombre. «¿Qué pasa con esa gran floritura de tu varita?». Bellatrix se rió mientras se burlaba de uno de sus dos oponentes. «¿Estás dando una actuación o tratando de matarme? Solo necesitas un pequeño movimiento en V para lanzar la maldición reductora». Incluso mientras hablaba, su varita no estaba inactiva. Ella interceptó una maldición explosiva, deteniéndola antes de que pudiera lanzarse, y luego lanzó una maldición cortante al otro mortífago que se apresuró a esquivar arrojándose a un lado. «Juro que la calidad de mortífago es mucho más baja que hace 10 años. ¿Qué les pasó a todos ustedes? Esquivar es para aficionados». El que acababa de arrojarse a un lado para evitar su maldición cortante sintió que su rostro ardía de vergüenza debajo de su máscara de calavera. «Cállate la boca, perra». Él gritó. «Avada Kedavra». Bellatrix tomó una página del libro de Harry y una bandada de pájaros amarillos fue conjurada de la nada, bloqueando fácilmente la maldición asesina. «Ustedes no son divertidos», se quejó con voz cantarina e hizo un puchero. «Incluso el cobarde Harry terminó con tus amigos, yo también debería terminarlo pronto, ¿no?». Diciendo esas palabras, dejó de jugar con sus oponentes. Ella disparó un encantamiento aturdidor a uno de ellos, anticipando que usaría un encantamiento de protección para bloquearlo. Justo cuando el rayo rojo de luz fue detenido por un escudo transparente, otro hechizo salió disparado de su varita y atravesó el hechizo de protección y luego atravesó el cuerpo del mortífago también, como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. El hombre se derrumbó en el suelo y le faltaba una parte del torso del tamaño de una pelota de fútbol y el hechizo incluso continuó en su trayectoria y demolió la pared de una tienda detrás también. El otro mortífago solo ahora volvió a sus sentidos, después de que sus otros 9 compañeros murieran. Lleno de pánico, trató de desaparecer, pero solo logró hacer un giro bastante divertido y caer sobre su trasero en la calle fangosa y ensangrentada. Harry había lanzado su propio embrujo anti-desaparición de manera preventiva para evitar posibles escapes. Un encantamiento de desarme golpeó al hombre de lleno y su varita salió volando de su mano, directo a la de Bellatrix. Lo hizo girar entre sus dedos juguetonamente mientras caminaba hacia el hombre colapsado en el suelo. «Oh, ¿podrías mirar eso? En realidad has sobrevivido hasta el final». «Qué mala suerte, perdóname, quise decir qué suerte de tu parte». Ella se rió, pero su risa no llegó a sus ojos. Sus ojos violetas brillaban de rabia. El último mortífago sobreviviente no era otro que el que había tratado de negociar con ella diciéndole que se entregara. «¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que sería una pena que mi hijo muriera? ¿Que tiene un futuro brillante por delante?» Ella rió. «Tienes toda la razón, lo hace». Crucio. Los gritos roncos de la muerte sonaron terribles para los oídos mientras sostenía la maldición sobre él.
Incluso perdió el control de sus intestinos y un olor acre a orina y heces llenó el aire. Bella, creo que es suficiente, la voz de Harry vino desde atrás. No era que sintiera lástima por el mortífago torturado ni que sintiera disgusto por sus acciones. Merlín sabe que he torturado y matado a mi parte de enemigos en la guerra. Solo la había detenido porque estaba asustado. Miedo de que Bellatrix no siga a los pasos de la mujer psicótica que conoció en su vida pasada. Con solo lanzar la maldición Cruciatus 2 veces, había hecho que un hombre perdiera toda apariencia de control sobre su cuerpo y se mojara y cagara. O este tipo es muy débil al dolor, o Bella es particularmente talentosa con la maldición Cruciatus también en este mundo, me inclino a pensar que es lo último, pensó. Bellatrix bajó lentamente la mano ante la súplica de Harry y dejó de torturar al hombre. Sin embargo, ella no había terminado con él. Aún no. Dime, ¿quién te envió? El mortífago estaba temblando y convulsionándose en el suelo, aparentemente incapaz de pronunciar una palabra. ¿Quizás quieres probar otra vez el Cruciatus? Amenazado con otra ronda de tortura, el mortífago se esforzó por decir mientras su voz temblaba entre los sollozos. No puedo. Inquebrantable voto. Ya veo, dijo ella. Tenía una expresión pasiva en su rostro, haciendo que uno no supiera lo que estaba pensando en ese momento. Levantó su varita hacia el mortífago de nuevo y él gimió de miedo pero no volvió a lanzar la maldición Cruciatus. En cambio, otro encantamiento salió de su boca. Legilimanes. Sin embargo, Bellatrix solo tuvo la oportunidad de ver brevemente la imagen de un hombre bastante guapo de mediana edad con cabello negro y ojos fríos antes de que el mortífago la expulsara de la mente. Al principio, pensó que él la había expulsado con oclumancia, sin embargo, después de una tortura tan cruel, ni siquiera el más grande de los oclumans sería capaz de proteger sus mentes nunca más. Cuando lo miró por segunda vez, se dio cuenta de que el hombre había muerto. Parece que no estaba mintiendo. Debe haber tomado un juramento inquebrantable para mantener en secreto todo lo relacionado con su maestro, concluyó. Al menos pude ver su rostro. No creo que lo haya conocido hasta ahora, pero definitivamente lo reconoceré la próxima vez que lo vea. El simple hecho de leer su mente y divulgar la apariencia del que los había enviado en sus misiones había causado que el juramento inquebrantable surtiera efecto y matara al mortífago. ¿Están todos muertos? Merlín, mataste a 7 de ellos. Mataste, era como si Bellatrix recién ahora se diera cuenta de lo que había sucedido. Su querido Harry, un niño de 12 años, había matado fácilmente a 7 magos adultos. Ni siquiera parecía nervioso, no había ni una pizca de sudor en sus mejillas, ni nada que mostrara que se había esforzado. Tampoco había indicios de remordimiento, ni emociones de miedo en sus ojos verdes. A pesar de haber vivido con Harry durante más de un año, Bellatrix quiso preguntarle en ese momento, ¿quién eres? Por dentro, estaba profundamente sorprendida. ¿Qué tipo de chico ni siquiera pestañeaba después de tomar una vida, y mucho menos 7? ¿Es un sociópata? Aparentemente inconsciente de la confusión interna de Bellatrix, Harry lanzó un hechizo de revelación de presencia humana. Era la forma más precisa de detectar si uno estaba vivo o muerto porque este hechizo no podía ser engañado, ni siquiera el Craft of Living Dead podía engañarlo. Era para asegurarse de que nadie fingiera estar muerto y atacarlo por la espalda o escapar. El hechizo reveló que entre los primeros 3 que habían sido incapacitados por sus hechizos de conjuración de agua y electricidad al principio, uno de ellos todavía estaba vivo aunque inconsciente. Apuntó su varita al mortífago inconsciente. En el momento siguiente, su cabeza fue removida limpiamente de su cuerpo con una maldición seccionadora. No hay necesidad de basura como esta para desperdiciar el tiempo y los recursos de los aurores. Lo más probable es que todos sean inútiles ya que hicieron un juramento inquebrantable. Era mejor deshacerse de él limpiamente. Menos problemas para nosotros también.
Los hombres muertos no cuentan cuentos. Le dijo a Bellatrix con calma, como si no acabara de ejecutar a alguien a sangre fría. Era como si no estuviera entre una pila de cadáveres, pisando un charco de sangre, sino sentado en una cafetería y hablando del tiempo. Sabía que no había forma de que pudiera convencer a una persona inteligente como Bellatrix de que era un chico normal por más tiempo. No después de tal exhibición. En cierto modo, se sentía aprensivo con respecto a la conversación que iban a tener, pero por otro lado, se sentía aliviado de no tener que seguir fingiendo que era un niño. Aliviado de finalmente sincerarse con la persona que más le importaba en este mundo. Después de todo, lo que le había escrito a Fleur en la carta ese mismo día no había sido una mentira. Durante el último año, había llegado a preocuparse por Bellatrix y verla como su familia. A pesar de su confusión interna, Bellatrix pudo ver que había algo en la mente de Harry. Sin importarle el barro y la sangre en la calle, se arrodilló para estar al mismo nivel de sus ojos y abrazó suavemente su pequeño cuerpo contra su pecho. Creo que deberías llamar a los aurores, dijo Harry mientras envolvía sus brazos alrededor de su cintura y le devolvía el abrazo. Ella rompió el abrazo y tomó su rostro con ternura entre sus manos. Hablaremos en casa, ¿de acuerdo? Solo sé que, pase lo que pase, no me rendiré contigo. Me salvaste la vida. Nunca lo olvidaré. Ella presionó sus labios en su frente y lo abrazó de nuevo. Te amo, Harry, susurró ella mientras pasaba suavemente sus dedos por su cabello y acariciaba la parte posterior de su cabeza. Nunca te abandonaré, dijo de nuevo. No confiaba en sí mismo para mantener la voz firme, así que permaneció en silencio. Sus palabras también lo conmovieron. Su única respuesta fue enterrar la cara en su pelo y apretar los brazos alrededor de su espalda. Aunque no lo dijo en voz alta, en el fondo sabía que él también la amaba.